Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mario Rivillas y hoy vamos a hablar acerca de tips importantes a la hora de aplicar la pintura epóxica y más que aplicarla, asesorar a nuestros clientes correctamente en cuanto al uso y beneficios de este producto y cómo nosotros podemos entonces guiarlos de una buena manera para que la pintura epóxica sea realmente una solución a esa necesidad que tenga para la protección de los distintos tipos de ambientes. Muchas veces nuestros clientes llegan al mostrador o nos contratan para aplicar un producto, ¿sí? Pero ¿cuál es esa pregunta primordial o fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de encontrar las distintas necesidades que nuestros clientes nos plantean y poder recomendar el producto adecuado para ese uso? ¿Qué va a pintar? Algo muy superficial, pero que tiene una profundidad importante a la hora de poder recomendar y asesorar correctamente a nuestros clientes. Pues no es lo mismo pintar una superficie en un ambiente interno o un ambiente externo. No es lo mismo proteger o pintar una superficie metálica o una superficie en madera. No es lo mismo proteger una superficie que ya tiene un tipo de pintura X o Y. Hablemos, por ejemplo, de la protección en superficies como los pisos, que son las áreas que normalmente más se protegen con la pintura epóxica. Lo primero que tengo que comprar yo es el tiempo de inducción de la pintura epóxica. Ese tiempo es de aproximadamente unos 15 a máximo 20 minutos, que son el tiempo que yo tengo que esperar entre la mezcla de la pintura con el catalizador. Esa mezcla que yo haga de esos dos componentes los debo dejar reposando literalmente, ¿sí? 20 minutos. En esos 20 minutos la pintura y el catalizador se van a entremezclar bien y van a generar una reacción química que es la que con el paso del tiempo me va a permitir obtener una buena dureza. Otro tiempo importante que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de la vida útil de la mezcla de la pintura, que puede ser un tiempo máximo de aproximadamente 6 horas. Por eso es importante que tengamos en cuenta qué cantidad de pintura voy a utilizar para que la pintura no se me endurezca y se me dañe. Como nosotros como asesores o como pintores profesionales que somos, contratistas y demás personas que nos acompañan en este en vivo, debemos de tener en cuenta el uso adecuado del solvente o en este caso del ajustador epóxico para nuestra pintura. ¿Cuándo es el momento adecuado para utilizar este producto dentro de la mezcla de la pintura como tal? Inmediatamente después del tiempo de inducción de la pintura. Recuerde, el ajustador epóxico es un producto que es muy volátil, ¿sí? ¿Qué significa que sea volátil? Que se evapora rápidamente, ¿sí? Me puede generar una buena brochabilidad en la pintura, pero si lo utilizo inadecuadamente, el producto literalmente se me puede evaporar. Entonces, recomiéndele a su cliente tener un poco más de ajustador epóxico para que limpie la superficie antes de aplicar la pintura y así no se pierda tiempo valioso durante la labor. Y ir limpiando con el mismo solvente, en este caso con el ajustador epóxico, la superficie que voy a pintar. De esa manera voy a garantizar una muy buena adherencia de la pintura sobre la superficie, llámese piso o llámese superficie metálica. Recuerde, ferrosa o no ferrosa. Muy bien, ¿cómo puedo yo verificar si el piso tiene humedad o no? Visualmente puedo observar que un piso se encuentra completamente seco, pero pueden existir presencia de humedades internas que con el tiempo y la condensación de agua puede hacer que la película de pintura epóxica se me infle o se me ampolle. ¿Cuál es esa prueba con la cual yo puedo verificar si el piso está completamente seco o no? Existen dos tipos de pruebas. Una por medio de un aparato, el cual me determina a mí qué porcentaje de humedad se encuentra en el piso y que puedo encontrar en el mercado fácilmente y que es una herramienta que va a tecnificar su labor. Pero es que yo no tengo la posibilidad de tener una herramienta como esas, pero también necesito verificar cuál es el estado de humedad de una superficie. Hágalo con una prueba muy sencilla. Una bolsa transparente o un plástico transparente
amplio sobre una parte de la superficie que vas a proteger y séllelo sobre todos los bordes con cinta. Eso sí, déjelo que pase mínimo una noche. Si usted al día siguiente encuentra pequeñas gotas de agua sobre ese plástico del cual usted dejó sellado, ojo, tiene que dejar secar la superficie porque hay todavía un alto porcentaje de humedad. Eso es un tip que nos va a garantizar a nosotros que la pintura no se va a ampollar, no se va a desprender y que la pintura me va a cumplir con una buena especificación, que en este caso sería la resistencia con el paso del tiempo. Otro tip importante que yo tengo que tener en cuenta es la manera en la que mezclo la pintura. Es muy importante que podamos aplicar ese principio fundamental, el cual me va a llevar a mí a mezclar correctamente esos dos componentes, la pintura y el catalizador. Recuerde que son productos completamente distintos, pero que se complementan el uno al otro. Para poder garantizar esa correcta homogeneización del producto, es vital que siempre que vaya a homogeneizar la pintura o a mezclarla, utilice un recipiente mucho más grande en el cual voy a depositar la pintura y con una espátula plana pueda realizar este movimiento para que la pintura y el catalizador se puedan incorporar completamente y no le vayan a quedar partes de pintura sin que el catalizador haga o cumpla con su función, ¿sí? Puesto que en esas partes donde no va a estar catalizada la pintura se van a presentar problemas de saponificación o tactosidad en la pintura. La pintura epóxica me permite a mí trabajarla con brocha, rodillo e incluso algunos equipos que me permiten aplicarla por medio de un compresor, ¿sí? Sea de aire comprimido o sea un equipo de pulverización de pintura normal. El rodillo, por ejemplo, es un rodillo que yo debo utilizar con una felpa corta y es muy importante que tengamos en cuenta el color del rodillo. Pues recordemos, la pintura epóxica es una pintura de una naturaleza ácida. El catalizador es un producto que me puede atacar distintos tipos de superficies. Y si yo trabajo una pintura epóxica blanca, por ejemplo, para pintarla con un rodillo naranjado, con un rodillo verde, muy probablemente vas a tener una pintura epóxica blanca muy decorada con vetas de esos colores. Entonces debemos escoger adecuadamente el tipo de rodillo que yo voy a utilizar. Pero existen en el mercado equipos de pulverización de pinturas que me pueden ayudar a mí también a que el rendimiento de la pintura o la aplicación de esta pues no se vea afectado. ¿Quién es la persona ideal para identificar cuál es la herramienta adecuada para aplicar el producto? Usted mismo. Entonces tengamos en cuenta estos tips y muy seguramente nuestra pintura epóxica va a quedar aplicada de la mejor manera, con un excelente acabado y sobre todo con una muy buena resistencia con el paso del tiempo. Recordemos, la pintura epóxica en cuanto seca me genera una película tersa, fina, de acabado brillante, que expuesta a una gran cantidad de humedad puede convertirse en una pintura muy deslizante, lo que me puede generar accidentes o puede generar riesgos de que estos se puedan presentar. Si yo necesito proteger un parqueadero, si necesito proteger un ambiente interior de una casa o si necesito proteger una superficie como un baño, por ejemplo, ¿cierto? Debo de verificar previamente cómo está la superficie y si esta está bien nivelada, de modo que se pueda convertir en una superficie muy deslizante. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos recomendar algunos otros tipos de complementarios. Uno de esos tiene que ver con una arenilla de cuarzo. ¿Para generar qué? Para que la pintura me quede un poco más antideslizante. Pero, ojo, no es vender por vender, no es informar por informar. También debemos y estamos en la responsabilidad de comunicar o transmitir que el problema, entre comillas, que puede existir con el uso de este tipo de complementarios tiene que ver con los repintes o con los mantenimientos que se le vayan a hacer posteriormente. Debemos verificar siempre qué tipo de superficie voy a proteger, si está expuesta
o no a un ambiente interior o a un ambiente exterior. La pintura epóxica me puede ofrecer a mí unos tiempos de secado que son muy importantes tenerlos en cuenta, sobre todo cuando va a haber tránsito de carga pesada. El tiempo de secado mínimo de la pintura para 2 manos está entre 4 y 12 horas. Es decir, que para aplicar una segunda mano, pues yo puedo esperar como mínimo, y para no tener que incurrir en ningún gasto, hasta 6 horas para la aplicación de una segunda mano. Pero cuando ya la pintura está completamente seca y no hay que dar ningún otro tipo de mano sobre la superficie y quedó completamente cubierta como yo quiero que quede, ya todo depende del uso que le vaya a dar al ambiente para determinar cuánto es el tiempo mínimo de secado que debo esperar. Si es solamente tránsito de personas, puede esperar tranquilamente hasta 24 horas, es decir, aplicarla hoy y transitar el día de mañana. No vamos a tener ningún tipo de inconveniente, la pintura no se nos va a desgastar rápidamente y las huellas que pueden quedar se pueden limpiar fácilmente simplemente pasando una trapeadora sobre la superficie. Pero si va a haber tránsito de carga pesada como montacargas, como vehículos y demás, debes informarle a tu cliente que como mínimo se tienen que esperar hasta 72 horas para que la pintura tenga un correcto secado, un correcto curado y no se vaya a reventar la película de pintura cuando sea sometida a una alta presión, como la que genera una montacarga o la que genera un vehículo. Por último, recuerden, es de vital importancia la buena preparación de la superficie, lo que me incluye retirar de los pisos o de cualquier tipo de superficie cualquier mugre que se pueda presentar. Una espátula nunca va a sobrar. Con una espátula puedes retirar toda presencia de mugre que no hace parte del piso y que me pueda generar a mí una buena adherencia a la pintura epóxica sobre la superficie y sobre todo que me pueda durar bastante con el paso del tiempo. Uno de los principales complementarios que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de proteger grandes superficies o en este caso de pisos es la pintura para tráfico. La pintura para tráfico es una pintura que está diseñada para demarcar y señalizar distintos tipos de superficie. Este producto, al ser una pintura modificada con una resina acrílica, tiene una muy buena adherencia sobre la pintura epóxica. Ojo, es vital y es muy importante que yo tenga en cuenta aplicar este producto sobre la pintura epóxica y no antes de la pintura epóxica. Y también debemos de verificar si antes de aplicar la pintura epóxica existe este tipo de pintura, pues la pintura para tráfico es una pintura monocomponente y recordemos, la pintura bicomponente como la pintura epóxica aplicada sobre una pintura o un recubrimiento monocomponente como esta puede generar arrugas o ampollas de la pintura. Tips como estos son muy valiosos para poder entonces tener una buena asesoría, una buena aplicación y que la pintura tenga una muy buena durabilidad y sobre todo que cumpla para aquellas cosas que el producto está diseñado. Recordemos, resistir químicamente y abrasivamente y que la pintura con el paso del tiempo pues nos generen espacios, ambientes con una alta asepsia y sobre todo desde un punto de vista estético con muy buena resistencia. Vamos a estar pendientes entonces para que mes a mes nos sigamos conectando, sigamos aprendiendo y sigamos capacitándonos acerca del correcto uso de los distintos productos que Pinturas Zapolín tiene para ofrecerles a todos y cada uno de ustedes. No olvides visitar nuestro sitio en internet www.zapolin.com. También visitar nuestro sitio www.pintaresfacil. Búscanos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde vamos a compartir muchísimo de este contenido y vas a poder encontrar videos que nos van a ayudar también a capacitarnos en muchos otros temas importantes a la hora de no solamente aplicar el producto, sino también cómo ofrecerlo. Recuerda, pintar es fácil y es con Zapolín. Zapolín, la pintura para toda la vida.